Buenas, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, tenemos 16 conectados. Sí, ya vamos a empezar la clase. Bueno, vamos a empezar la clase, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a dar un pequeñito repaso de lo que estuvimos viendo ayer y el lunes. Sobre todo lo que estuvimos viendo. Voy a ponerlo aquí en forma de presentación. Estuvimos viendo las fases de una sustancia, los cambios de estado y sobre todo nos concentramos en lo que es la zona de saturación, vapor sobrecalentado y líquido comprimido. Aprendimos sobre la presión de saturación, temperatura de saturación. Vimos las propiedades de vapor saturado, líquido saturado, zona de mezcla, que los podemos representar todo lo que tenga que ver con líquido saturado con su F, ya sea volumen específico, energía interna o entalpía, o una G para lo que es gas. Estuvimos viendo pues que la calidad es un factor o un porcentaje que a mí me dice cuánta masa de toda la sustancia se ha convertido en vapor. Entonces vimos esa relación también y esa calidad yo la puedo encontrar también despejando cualquiera de estas fórmulas que están acá, ya sea en términos de volumen específico, energía interna o en forma de entalpías. Vimos la campana que me separa la zona de saturación con la zona de vapor sobrecalentado y la zona de líquido comprimido. Vimos aquí un poco los puntos de cada uno que podemos encontrar, la calidad. Y luego pues estuvimos en lo que son las tablas, podemos sacar los datos de las tablas y por último lo que son las ecuaciones de gases ideales. Pero sobre todo lo que son las tablas. Voy a salirme de la presentación y voy a pasar a las tablas del libro. Estas son las tablas del libro. En caso de que no lo puedan ver, solo me avisan. Yo creo que sí está compartiendo. Estas son las tablas que están al final del libro. Yo mantengo un PDF aparte, las tablas ya extraídas para no tener que irme siempre al final del libro. Hay muchas tablas, pero las que vamos a utilizar son las que tienen que ver con este tipo de tabla, como es la A4, que es en caso de agua saturada, tabla de temperaturas. Entonces, esta tabla me da todas esas propiedades que nosotros estuvimos viendo el día de ayer. Por ejemplo, tengo una columna de temperatura, tengo otra columna de presión de saturación, tengo otras columnas o varias columnas que me dan volumen específico y vemos aquí los subíndices. Entonces, esto lo que me está dando es volumen específico de líquido saturado, ahí como indica el título de la columna, y volumen específico de vapor saturado. En el caso del agua, pues tenemos aquí todos los valores. Por ejemplo, si yo tengo agua a 20 grados centígrados y yo digo que es agua saturada, es decir que está cambiando de estado a 20 grados centígrados. Para que eso sea cierto, pues la presión tiene que estar en 2.34 kilopascales. Si esas dos condiciones se cumplen, pues yo tengo volumen específico 0.001 para líquido saturado, 57.76 para vapor saturado. Pero ¿qué otros datos tenemos? Pues tenemos también energía interna, lo mismo tenemos energía interna para líquido saturado, energía interna para vapor saturado y tenemos la energía interna FG. Esto lo que significa es la diferencia, es decir, U sub G menos U sub F. Lo mismo para las entalpías, tenemos los mismos subíndices y la entropía, que es un tema para el último parcial. No sé por qué las tablas no tiran B sub FG, digamos la resta entre 206 menos 0.001. Entonces, si algún ejercicio nos toca encontrar B sub FG, pues vamos a tener que hacer la resta. Mientras que en las otras propiedades, pues ya nos lo da la tabla. Bien, esta tabla está, si nos fijamos, en temperatura primero y después presión. Es decir, si yo tengo, vamos a ver, vamos a irnos
a una temperatura de 100 grados centígrados. Y yo digo que a 100 grados centígrados el agua está saturada, es decir, que se está evaporando o se está condensando a 100 grados centígrados. Para que eso sea cierto, la presión tiene que ser 101.42 kilopascales. ¿Para qué condiciones son estas? Pues son las condiciones ambiente, la condición atmosférica 101.42 kilopascales a nivel del mar, pues en esas condiciones el agua va a hervir a 100 grados centígrados. Si bajamos, o mejor dicho, si subimos a algún punto geográfico sobre el nivel del mar, esta presión va a empezar a disminuir. No tanto como 84, pero sí puede que baje a 98, 97 kilopascales. Pero digamos que baje a 84 kilopascales. Quiere decir que en ese punto, el agua, si yo lo pongo a hervir y pongo un termómetro, cuando esté hirviendo, el termómetro va a marcar 95 grados centígrados, pero eso se debe porque la presión bajó. Y así, pues yo puedo ir bajando la presión, va a ir bajando la temperatura a la cual hierve el agua. Y esto es la relación entre temperatura de saturación y presión de saturación. Por conveniencia para los ejercicios, pues yo tengo esta tabla donde la primera es temperatura. En el caso que un ejercicio me digan la temperatura del agua, digamos 120, pues me va a tocar buscar la presión. Pero puede ser que me den la presión, entonces hay otra tabla que lo que está primero es la presión. Puede ser que me digan que tengo una presión de 200 kilopascales. ¿Cuál es la temperatura de saturación a 200 kilopascales? Pues es 120.21 grados centígrados. Y luego todas las demás propiedades se calculan exactamente igual. Ya están dados. Solo tenemos que buscar en la tabla. Ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando me dicen que tengo una presión y la cual no esté en ninguna de estas filas. Digamos, aquí yo tengo 175 kilopascales y tengo 200. Si un ejercicio me da 181, ¿cómo encuentro yo los datos si no tengo una fila que me los esté dando? Entonces, hay un ejercicio por ahí que trata sobre esta situación. Bueno, no solamente tenemos agua saturada, tenemos también agua sobrecalentada. Esto lo vimos en la presentación. Digamos que yo tengo agua sobrecalentada o vapor sobrecalentado. Digamos que a 0.2 megapascales, lo que es igual a 200 kilopascales. Si yo tengo vapor sobrecalentado a 0.2 megapascales, yo puedo tener una gran combinación de temperaturas. Yo puedo tener agua a 0.2 megapascales, vapor de agua a 0.2 megapascales a 150 grados centígrados, o también vapor a 0.2 megapascales, pero a 500 grados centígrados. Entonces, en el caso de sobrecalentado, sí yo puedo tener un montón de combinaciones con una misma presión, varias temperaturas. No así en la saturación, donde yo solo tengo una combinación posible. Y luego tenemos también, bueno, aquí continúa la tabla de sobrecalentado. Sobrecalentado llega hasta 12.5 megapascales. Continúa todavía 60. Y aquí está agua comprimida, que es el caso contrario, donde yo tengo líquido, pero también yo puedo tener agua líquida a 5 megapascales con varias combinaciones de temperatura. También puede pasar ese caso. Entonces, eso es agua saturada. Pero también no solo vamos a usar agua en los ejercicios o en los ejemplos, también podemos utilizar fluidos químicos. En este caso va a ser bien usado para cuestiones de aire acondicionado, lo que es las tablas de refrigerante 134. Lo podemos encontrar en la tabla A11, pero tiene el mismo concepto, una temperatura, una presión de saturación y todas sus propiedades de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues este es un refrigerante, tiene propiedades muy diferentes al agua, aunque el agua también se puede utilizar como refrigerante. Pero ¿a qué me refiero con propiedades diferentes? Pues recordemos que el agua a presión ambiente hierve a 100 grados centígrados. Vamos a irnos a la de presión. Esta. Busquemos 100 kilopascales. El agua a 100 kilopascales, ¿qué temperatura hervía? Casi a 100 grados centígrados. Pero el refrigerante a 100 kilopascales,
¿a qué temperatura va a hervir? Va a hervir a menos 26.37 grados centígrados. Es decir, que va a hervir va a hervir en la misma condición en que el agua estaría congelada, pero el refrigerante va a hervir a esa temperatura, menos 26.37 grados centígrados. Y esto lo que pasa es, eso es lo que pasa con los cilindros, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar con refrigerante, que adentro está líquido, pero cuando lo abren a la atmósfera, o sea, a 100 kilopascales, como la atmósfera, él debería estar en gas, en forma de vapor, pues espontáneamente él se convierte en gas. Y cuando nosotros abrimos la válvula, no miramos que sale un líquido, sino que solo escuchamos un ruido como de aire saliendo por un orificio. Y eso es porque él se está evaporando espontáneamente, porque a presión ambiente, él debería estar en forma de vapor. Entonces, por eso la única forma en que yo puedo cambiar esta combinación de presión y temperatura de saturación es cambiando de sustancia o cambiando las propiedades de la sustancia. En este caso es un refrigerante. Creo que hay otros tipos de refrigerante. También está las tablas de vapor sobrecalentado para este refrigerante. Tablas de líquido comprimido solo hay para aire, perdón, para agua. Entonces, para estos no vamos a tener. Bien, entonces, bueno, también está el 134A, mismos conceptos, es un refrigerante también, que los podemos ir utilizando. Entonces están estas tablas, tratemos de tenerlas a la mano. Bueno, están en el libro, no es necesario que las tengan aparte. Yo sí, para no estar buscando entre tantas hojas las tablas, entonces ya las tengo aparte. Entonces ahora sí, regresemos a lo que es la presentación. Vamos a irnos ya a lo que son los ejemplos, pero voy a dejar siempre abierto las tablas por si necesitamos repasar algo de las tablas. Ya del capítulo 3, pues vamos a ver algunos ejemplos para conceptualizar mejor lo que vimos ayer. Y tenemos lo que es el ejemplo 3.5. El ejemplo 3.5 nos habla de un recipiente conteniendo un fluido. Un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante. 134A contiene 80 litros con 4 kilogramos de refrigerante 134A a una presión de 160 kilopascales. Determinar la temperatura, la calidad, la entalpía del refrigerante y el volumen que ocupa la fase de vapor. Ahora bien, aquí no me están diciendo si es líquido comprimido, si es vapor sobrecalentado o si es una mezcla. Entonces nos toca a nosotros decidir en qué fase se encuentra o si está en una zona de mezcla. Veamos primero qué datos tenemos. Bueno, aquí yo ya puse en qué fase se encuentra, pero cómo lo vamos a determinar es lo que vamos a ver hoy. Primero, ¿qué datos contamos? Solo sabemos que todo el recipiente contiene refrigerante 134A. Su masa total es 4 kilogramos. No me dice 4 kilogramos del vapor o 4 kilogramos del líquido, sino que toda la masa que hay acá adentro son 4 kilogramos. Y la presión en la cual se encuentra son 160 kilopascales. ¿Qué más? Bueno, yo pudiese ver en las tablas para ir ver en qué estado se encuentra, pero siempre para poder irme a una tabla yo necesito mínimo 2 datos de estas propiedades que podemos ver en esta tabla. Puede ser presión y temperatura, puede ser presión y volumen específico, presión y entalpía, o puede ser temperatura y volumen, temperatura y energía interna, cualquiera que sea, pero necesito 2. Y hasta ahorita pues solo tengo una, solamente tengo la presión. R134A es un dato, pero ahí lo que me están dando es la sustancia. Me dan la masa, pero la tabla no está en términos de unidad de masa, pero no hay una columna que me diga masa como tal. Entonces no me sirve el dato de la masa. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero ver cómo puedo identificar
Otra propiedad que yo puedo encontrar. Primero, si me dan masa y también me dan un volumen, que es 80 litros, lo que es igual a 0.08 metros cúbicos. Okay. Pero sí puedo encontrar el volumen específico, y ese volumen específico sí está dentro de la tabla. ¿Qué volumen específico? Pues el volumen que tiene el recipiente, en este caso, entre la masa. O sea, lo contrario a lo que es la densidad. Entonces yo podría dividir 0.08 entre 4 y eso me va a dar volumen específico. Volumen específico es metros cúbicos por kilogramo. Nos vamos a la tabla y ahí está efectivamente metros cúbicos por kilogramo. Entonces, lo primero es encontrar ese volumen específico para poder contener dos datos en el cual yo poder intersectar y determinar en qué estado se encuentra. Vamos a regresar a esta diapositiva, pero ahorita vamos a ver esto. Aquí, aquí yo tengo la tabla donde encontramos los diferentes valores. Lo que está más adelante, aquí está. Bueno, creo que la diapositiva de encontrar el volumen específico no la apunté. Pero si tiene calculadora en mano, ¿cuál sería el volumen específico que nosotros tendríamos? Tendríamos 0.08 entre 4. ¿Cuánto es eso? 0.02 metros cúbicos por kilogramo. Sí, lo vi que lo calculó en la otra diapositiva, ingeniero. ¿En este? No, en la otra de eso. Había una de... Pero sí es 0.02. Sí, es 0.02. Ah, sí, aquí está. Es cierto, lo dejé en la diapositiva más adelante. Bien, estamos en 0.02 metros cúbicos por kilogramo. Realmente yo tendría que haberlo hecho al inicio para poder utilizar, para llevar la secuencia, pero tenemos que es 0.02. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para saber si esta sustancia realmente es una mezcla saturada o si es una mezcla saturada o si es líquido comprimido o si es vapor sobrecalentado? Tenemos que nosotros ya habíamos hecho, desde esta diapositiva hemos encontrado el volumen específico. Hay varias formas que nosotros podemos determinar en qué etapa se encuentra o en qué fase. Bien, una de ellas es, en el libro lo van a encontrar una sección que se llama valores de referencia. Aquí yo solo puse un ejemplo, pero valor de referencia podemos usar muchos. Tal vez voy a hablar solo de unas dos. Creo que ayer ya hablé de una de ellas. Pero en este caso, ayer creo que lo hablé en base a la presión. Encontrar una presión, aquí está en base a encontrar una temperatura. Yo si tengo dos propiedades, yo puedo comparar. Si yo tengo la presión, por ejemplo, yo tengo ahorita 160 kilopascales. Aquí está en la tabla, me ubico en 160 kilopascales. Si yo busco qué temperatura debería de tener, es menos 15.60. Ahora imaginemos que el libro nos dijese a qué temperatura se encuentra. Me dicen que se encuentra efectivamente a 15.60, menos 15.60. Entonces, mis dos propiedades de presión y temperatura coinciden. ¿Qué significa eso? Que si coinciden, entonces efectivamente estoy en una mezcla saturada. Aunque el libro le dice vapor húmedo, pero es el mismo concepto. Es vapor que contiene con un contenido de agua líquida o una zona de mezcla. Entonces, efectivamente, ahí se cumpliría. ¿Qué pasa si el ejercicio me dijese 160 kilopascales, pero mi temperatura real fuese menor a la temperatura de saturación, es decir, fuese menos 20, menos 30? Pues vemos esta igualdad aquí. Aquí podemos ver que en ese caso sería líquido comprimido. Caso contrario, si yo busco 160 kilopascales y me dice que mi temperatura de saturación debería ser menos 15.60, pero mi temperatura es mayor,
digamos, un valor positivo como 10 grados centígrados, yo estaría en otra situación, estaría en la tercera igualdad, o en la tercera desigualdad, mejor dicho. Entonces, en ese caso, yo tendría vapor sobrecalentado. Esa es en base a tener presión y que me diesen temperatura. ¿Qué pasa ahora que yo tengo presión, pero lo que me dieron fue, o lo que yo encontré fue volumen específico? Pues también lo podemos comparar. Y ese va a ser el caso del ejercicio de ahorita. Me dan 160 kilopascales, me ubico aquí en la fila y me voy hacia las dos columnas de volumen específico. Vemos que para el volumen específico del líquido saturado debería ser 0.007435. Pero, ¿qué pasa si yo tengo el vapor saturado? Yo lo tengo a 0.12355. Entonces, mi volumen específico que yo encontré, que fue 0.02, 0.02, para que sea una mezcla saturada, tiene que estar entre estos dos valores. Si se sale de estos dos valores, no estoy en mezcla saturada. Por ejemplo, ahorita nos dio 0.02. Yo busco 160 kilopascales y veo que 0.02 está entre estos dos valores. Es decir, este es menor a 0.02 y este es mayor a 0.02. Entonces, haciendo ese comparativo, yo determino que sí se encuentra en zona de saturación o en zona de mezcla o como vapor húmedo. ¿Qué pasa si al hacer la división que hicimos ahorita me hubiese dado 0.5? Vemos que 0.5 ya se sale del rango que está aquí. Digamos, el rango mayor es 0.12 y sin embargo, a mí me dice 0.5, significa que estaría fuera de este límite. Si está fuera, pero por el lado de arriba, o sea, es mayor, es líquido, vapor saturado. Pero si me hubiese dado un valor menor a 0.0007, digamos 0.0001, en ese caso hubiese estado menor, hubiese estado afuera de este rango, pero por el lado inferior, en ese caso hubiese sido líquido comprimido. Entonces, en este caso, nosotros vamos a determinar que sí se encuentra como vapor húmedo o mezcla saturada porque el volumen específico que yo encontré se encuentra entre estos dos límites. Es decir, entre el volumen específico del líquido saturado y entre volumen específico de vapor saturado y me encuentro entre los dos límites, 0.02 a 160 kilopascales. Y este mismito criterio lo puedo usar si en lugar de volumen específico hubiese tenido energía interna. Lo mismo, yo tendría que estar entre este límite y este límite. Es decir, mi energía interna debería ser mayor a 31, pero menor a 221. Y así también con la entalpía. Ese es otro criterio que lo vamos a usar bastante para saber si yo caigo en una zona de mezcla saturada. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir que sí estamos en zona de vapor húmedo o mezcla saturada. ¿Qué hubiese pasado si a mí me hubiese dado mayor a 0.12? Pues no hubiésemos utilizado esta tabla. No hubiésemos ido a la tabla de vapor sobrecalentado. Que si puedo dejar... Ay, es que no me ha fijado que yo tengo que... ¿Quién está solicitando entrar? Voy a cancelar un rato la presentación. Vamos a ver. ¿Quién que está intentando ingresar, me dicen? Pero sí está activado para que pueda entrar. Si le puede, él tiene el link para ingresar. Héctor se llama. Héctor. Así que no me deja, no me sale notificación de que alguien está queriendo ingresar. Ya puede ingresar, ingeniero. Disculpe. Ah, ya puedo ingresar. Ah, bueno, está bien. Sí, gracias. Bueno, entonces regresemos
Pues sí, regresemos nuevamente. Bien, bueno, repitiendo, estábamos que para saber en qué zona me encuentro, si líquido comprimido, vapor sobrecalentado, zona de mezcla, yo lo que tengo que hacer es comparar dos propiedades, cualquiera propiedad que yo tengo. En este caso, yo tengo la propiedad de presión y volumen específico que lo encontramos dividiendo 0.08 entre 4 y notivo 0.2. Nos venimos al rango de volumen específico y tenemos que estar entre estos dos límites. Como quedamos en medio, entonces sí nos encontramos en zona de mezcla. Si quedamos afuera por el lado superior, es vapor sobrecalentado. Y si quedamos afuera del rango, pero por el lado inferior, es líquido comprimido. Bueno, ya sabemos en qué zona nos encontramos. Eso significa que sabemos qué tabla utilizar. En este caso va a ser la del refrigerante 134A, pero la tabla de saturado o de mezcla. Bien, ahora sí ya podemos continuar con el ejercicio. El primer inciso era, inciso A, determinar la temperatura a la cual se encuentra. Como ya determinamos que se encuentra en una zona de saturación, quiere decir que su temperatura va a ser la temperatura de saturación a la presión a la cual se encuentre el fluido. En este caso se encuentra a 160 kilopascales. ¿Cuál es la temperatura de saturación a 160 kilopascales? Pues es menos 0.1560. Es decir, a menos 15.60 la temperatura donde el líquido refrigerante cambia de estado. Ya sea de líquido a vapor o de vapor a líquido, dependiendo si está ganando o está perdiendo calor. Entonces, ese es nuestro inciso A. Ese inciso pues estaba... Una vez determinado qué tabla usar, pues es fácil de encontrar. Menos 15.60 grados centígrados. Segundo inciso es, ¿cuál es la calidad? Recordando un poco, calidad, su símbolo va a ser una X minúscula. ¿Y qué me dice la calidad? Pues me dice de la masa total que era en el recipiente, cuánta masa es vapor. Digamos, el recipiente hay 10 kilogramos, perdón, 4 kilogramos y 1 kilogramo es vapor, su calidad sería 1 entre 4, sería 0.25, es decir, el 25% de la masa se encuentra en estado vapor. Lo podemos encontrar en base a dividir las masas, pero como no sabemos cuánta masa es vapor, veamos otra forma de poderlo encontrar, y otra forma es mediante esta relación. En esta relación yo obtengo que mi calidad va a ser igual al volumen promedio, que en sí el volumen promedio o volumen específico promedio sería el volumen específico que realmente tiene el recipiente en ese momento, o la sustancia en ese momento, que es el volumen específico que encontramos de 0.02, menos el volumen específico que tendría en líquido saturado, entre la diferencia entre volumen específico y líquido saturado, menos volumen específico de vapor sobrecalentado. ¿De dónde viene esta relación? Solo voy a regresar la diapositiva solo para que veamos cuando estuvimos viendo este gráfico. Esa viene de esta relación. Solamente como yo lo que estoy buscando la calidad, entonces lo que hago es despejar. Paso B sub F a restar y esta diferencia pasa a dividir. Entonces de acá sale esa relación que estamos viendo allá. Nuevamente, el 0.02 que nosotros encontramos es como que estuvimos diciendo, es el volumen específico en el punto B, volumen promedio, volumen específico promedio. Entonces de aquí viene esa relación. Entonces vamos a regresar a la diapositiva. Estamos en este punto. Pero para calcular calidad, yo tengo solamente el volumen específico promedio que yo obtengo en el recipiente. 0.08 entre 4 kilogramos. Me hace falta el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de líquido saturado menos vapor sobrecalentado. O al inverso, vapor sobrecalentado menos líquido saturado. Entonces, primero tenemos que hallar nuestros datos que nos hacen falta, pero esto ya podemos usar la tabla. Ya sabemos en qué fila nos vamos a ubicar, en la fila de 160. Ya sabemos que es en la tabla de saturado. Entonces nos ubicamos en las columnas de volumen específico. B sub F que tenemos en la fórmula es este B sub F que tenemos acá. Entonces extraemos ese dato.
de la tabla, marcado con el cuadrito rojo. Aquí tenemos 0.0007435 metros cúbicos por kilogramo. Necesitamos la diferencia entre B sub G menos B sub F. Para el caso del volumen específico no me lo da, entonces lo vamos a tener que calcular. Vamos a sacar primero B sub G, y este es igual a 0.12355, este valor que está aquí. Entonces, B sub FG va a ser volumen B sub G menos B sub F. Lo podemos hacer para ya tener ese dato antes de pasar a la otra diapositiva. Y tenemos 0.1228 metros cúbicos por kilogramo, que es 0.12355 menos 0.0007435, que nos da este valor. ¿Qué más? Bueno, ya tenemos los datos que necesitamos para encontrar la calidad. Volumen promedio, B sub F y B sub FG. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí es donde yo calculé el volumen promedio. Lo tuve que haber hecho en la primera diapositiva para llevar la secuencia de la diapositiva. Pero aquí lo tenemos como 0.02. No es más que el volumen físico entre la masa total que tiene la sustancia dentro del recipiente. Tienen todos los valores, pues solamente sustituimos. Los volúmenes que sacamos de la tabla los puse acá arriba de esta línea. Y a este lado tenemos los datos de entrada, las preguntas y las fórmulas para usarlos de referencia al otro lado de esta línea. Entonces, lo que estamos desarrollando ahorita es abajo de esa línea. La fórmula es la mismita que ya tenemos acá abajo. Solamente reemplazamos volumen promedio, que es 0.02, menos B sub F, que lo encontramos de la tabla, entre la diferencia B sub FG, que lo hicimos mediante la resta, y es 0.1228. Realizando la relación, eso nos da una calidad de 0.157. ¿Qué quiere decir? Que el 15.7% de estos 4 kilogramos están en estado de vapor. Eso significa ese valor que acabamos de encontrar. Si lo quisiésemos estimar en masa, pues sería 0.157 por 4. Es decir, 0.63 kilogramos están en estado vapor. Y el resto está en estado líquido. Bien, eso es la calidad, pero hacía falta otro inciso que es, bueno, dos incisos realmente, que es la entalpía del refrigerante. La entalpía del refrigerante. Y ayer vimos una de las diapositivas, que fue una que me regresé hace un momento, que la entalpía ya lo puedo encontrar de esta forma. De esta forma, donde la entalpía promedio, que sería el equivalente al volumen promedio, va a ser igual a mi entalpía HF, o sea que sería mi entalpía de líquido saturado, más la calidad, que es la calidad que ya encontramos, por la diferencia de entalpía FG. O sea, la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos otra vez los datos que ya teníamos. Solamente los volví a copiar. Tenemos los volúmenes específicos que encontramos en la tabla anteriormente. Tenemos la calidad que ya encontramos. Y tenemos la temperatura que encontramos también de la tabla. La fórmula de volumen promedio. Entonces, para resolver esta fórmula o esta ecuación, yo necesito conocer HF, calidad que ya la encontramos, y este diferencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo que ya hicimos con la tabla. Nuevamente, como no hemos cambiado el estado del refrigerante, nos volvemos a ubicar en 160 kilopascales, pero ahora nos vamos a ir a las columnas de entalpías. La entalpía está HF, HG y HFG. Y este de en medio no es más que la resta de 236.99 menos 22.47. Entonces ya no necesitamos hacerlo porque ya me lo está dando directamente la tabla. ¿Qué datos tenemos? Bueno, primero estamos en 160 kilopascales. A esa presión, su HF va a ser 31.18. O sea, este valor de acá. Y su HFG va a ser 209.96. Va a ser este valor de acá. Si ya los tenemos, pues solamente los reemplazamos en la ecuación. Y al resolver nos da 241.14 kilojoules por kilogramo.
Esa es H. En ese momento, cuando tiene una calidad de 0.157. O sea, cuando el 15.7% de ese refrigerante está en estado de vapor. En ese momento, el refrigerante tiene 241.14 kilojoules por kilogramo de entalpía o contenido de energía. Entonces, eso es la entalpía. Luego, el último inciso nos dice el volumen que ocupa la fase de vapor. ¿Y cuánto volumen ocupa esos? ¿Cuántos kilogramos dijimos que eran? Si el 15.7% de esta masa es vapor, entonces, ¿cuánto volumen ocupa ese vapor? El 15.7% de 4 kilogramos son 0.63 kilogramos. Entonces, esos 0.63 kilogramos que están en fase de vapor, ¿cuánto volumen ocupan? Eso es lo que me está preguntando el inciso D. Podemos pasar a la siguiente. Y este inciso, pues, hay que recurrir a la fórmula de volumen específico, similar a esta que está acá. Nada más que ahora lo voy a aplicar solo a la fase de vapor. Es decir, que en vez de tener volumen promedio, porque este estaba aplicado a la totalidad del recipiente, ahora no, ahora solo lo vamos a aplicar a la fase de vapor. Entonces ahora voy a utilizar V sub G, o sea, el volumen específico del vapor saturado. Y eso va a ser igual al volumen que ocupa el vapor saturado entre la masa de vapor saturado. Yo estoy buscando volumen, entonces despejamos y llegamos a esta relación. Pero la masa de vapor saturado solo es el 15.7% de esta cantidad total. Yo lo puedo expresar como la masa total por la calidad, recordando que la calidad es un porcentaje. Entonces podemos dejarlo aquí plasmado o lo encuentran primero y después lo reemplazan, cualquiera de las dos formas. Es decir, 0.157 por 4 por 4, 2 kilogramos, y el volumen específico V sub G. Esto lo encontramos de las tablas. Son este valor que tenemos acá. Y al reemplazar y realizar la operación, pues tenemos que el volumen, bueno, el volumen aquí solo es metros cúbicos. Aquí no lleva kilogramos. El volumen que ocupan la masa de vapor ocupa 0.0776 metros cúbicos. Es decir, de estos 0.08 metros cúbicos, 0.0776 es vapor. Hay que notar que, aunque el vapor, la masa de vapor, es mucho menor a la masa líquida, pero esa masa que es mucho menor a la masa líquida ocupa casi la totalidad del volumen del recipiente. Ese es por el cambio de volumen específico del vapor. Aunque el vapor sea poco, pero se expande mucho más, entonces ocupa más volumen en el recipiente. Entonces, este es el volumen que ocupa el vapor saturado adentro de ese recipiente. Bien, ese es el ejercicio, bueno, es el ejemplo del libro, es el ejemplo 3.5. Hay otros ejemplos antes de ese, pero pueden hacerlo, pero este ejercicio aplica todos esos conceptos de todos los ejercicios anteriores. Entonces, aquí aplicamos buscar datos en la tabla, aplicamos el concepto de presión y temperatura de saturación, el concepto de volumen específico, de entalpía, el concepto de calidad, todo lo aplicamos en un solo ejercicio. Entonces, a ver, aplica todos los ejercicios que están anteriormente. Digamos, otro ejercicio, este sí es ejercicio de la guía del libro, el 328, también tiene que ver sobre las tablas de propiedades, utilizando las tablas A4 en este caso. En el anterior era refrigerante, en este vamos a utilizar agua saturada. Y me dice que un tanque rígido, volvemos otra vez en un tanque rígido de 1.8 metros cúbicos, contiene vapor a 220 grados centígrados. Un tanque rígido de 1.8 metros cúbicos contiene vapor a 220 grados centígrados. Una tercera parte del volumen se encuentra en su fase líquida y el resto en su fase de vapor. Aquí, pues, directamente el ejercicio nos está diciendo que está en una zona de mezcla, porque ya el mismo ejercicio nos está diciendo que una parte del volumen es líquido y otra parte del volumen es vapor. Solamente que me están diciendo volumen, no me están diciendo masa. Entonces, esos valores no me sirven para encontrar la calidad.
Determinar la presión del gas, determinar la calidad de la mezcla saturada y la densidad de la mezcla, o sea, la densidad total, es decir, todo la masa que encontremos entre este volumen. Bien, ¿qué datos tenemos? Pues ya sabemos que es mezcla saturada, el mismo ejercicio nos lo da de forma casi directa. Me dicen que una parte es líquida y la otra parte es vapor, entonces ya hay una mezcla. Nos dice el volumen que ocupa toda la mezcla, que es 1.8 metros cúbicos, y nos dan que en este momento se encuentra a 220 grados centígrados. Como es una mezcla saturada, yo ya me encuentro en la temperatura de saturación. La temperatura de saturación le corresponde a una presión de saturación. Solo si me permiten que tengo que... Okay. Esta temperatura es la de saturación, ya se encuentra en presión de saturación. Entonces nos vamos directo a la tabla, no necesitamos seguir evaluando porque ya sabemos que es una mezcla. Pero nos vamos a ir a la tabla donde la primera columna es temperatura. Buscamos 220 grados centígrados y a esto le va a corresponder 2.319.6 kilopascales. Esto es presión de saturación y esta es la presión a la cual se encuentra el gas. Entonces aquí ya resolvimos el primer inciso. Segundo inciso, ¿cuál es la calidad de la mezcla saturada? Bueno, aquí volvemos a repetir una de las formas de encontrar la calidad. Y una de las formas es la masa de gas entre masa total. Para eso nosotros necesitaríamos la masa de gas dividido entre la masa de gas más la masa de líquido. Y esa sumatoria es la masa total. ¿Cómo podemos encontrar todas estas masas? Bueno, nosotros podemos recurrir a la relación de volumen entre volumen específico. Y que tengo una llamada. Si me esperan unos 5 minutos, continuamos con este ejercicio. Está bien.
Buenas. Hay disculpas que me tardé un poco porque pasa que tengo también mi trabajo de proyectos y si me llama un cliente, pues tengo que atenderlo, no lo puedo dejar sin atender. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Creo que hemos llegado. ¿Sí? Ingeniero, una Sí. pregunta. Con el ejercicio anterior, cuando sacamos la entalpía, la fórmula decía que el HFG había que multiplicarlo por la calidad. Y vi Ah, que solo lo sumó. Solo le sumó el HFG sin multiplicar la calidad. este. ¿Sí? HFG 209 tiene razón, sí. Sí, tiene razón. Aquí hizo falta multiplicar por .157 y eso nos daría 31.18 más .157 por 209.96, 64.14 joules. Sí. Esa sería la respuesta correcta. Vamos a hacerlo ahorita para que ya quede. Esto sería 64.14 kilojoules por kilogramo. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. 64.14 joules. Y veníamos al siguiente ejercicio. Aquí estamos, creo que hemos llegado hasta la presión de saturación, ¿verdad? Bien. Sí. Y vamos a encontrar lo que es la calidad. Pero para la calidad podemos hacerlo de varias formas. Yo en el anterior, ¿cómo lo encontramos? Lo encontramos en base de volúmenes específicos. En esta forma. Pero como no tenemos esas propiedades, no sabemos cómo encontrar cada una de esas propiedades, entonces miremos a ver si nos sirve esta ecuación, que es la relación de masa. Esa es una forma. La otra forma, pues, ver si podemos volver a aplicar la misma ecuación. Digamos que yo esta vez la quise hacer en base a masas. Para las masas yo tengo que conocer la masa en estado de gas y la masa total, que sería más que la suma de la masa de gas o de vapor más la masa líquida. Para eso podemos recurrir a la misma ecuación de volumen específico, solo que despejando para masa, y masa sería igual al volumen que esté ocupando la sustancia entre el volumen de la sustancia. Lo que hay que tener cuidado es, si voy a encontrar masa del vapor, tengo que utilizar volumen del vapor y volumen específico del vapor. Si voy a encontrar masa del líquido, tengo que usar el volumen del líquido y volumen específico del líquido. Con esta relación, pues yo ya me doy una idea de que necesito los volúmenes específicos de cada una de las fases. Entonces, antes de proseguir, vayámonos a la tabla. Nada más que en lugar de irnos a, bueno, sí, vamos a la tabla y nos vamos a las columnas de volumen específico. Aquí tenemos la presión, que es la que encontramos, la temperatura a la cual se encuentra la sustancia, la mezcla. Y como ya sabemos que es una zona saturada, pues nos vamos solamente a la fila o a la tabla saturada y a la fila donde están los volúmenes específicos. Tenemos que aquí B sub G es 0.086094 metros cúbicos por kilogramo y B sub F es 0.001190 metros cúbicos por kilogramo. Entonces ahí ya tenemos las condiciones para poder reemplazar en esta fórmula y según lo que reemplacemos, pues así va a ser la masa que encontremos. También, antes de eso, para ya tener los volúmenes de cada fase, yo encontré los volúmenes por separado. Por ejemplo, el ejercicio me dice que el volumen total de la mezcla es 1.8 metros cúbicos. Pero me dice que la tercera parte es líquido. Es decir, que la tercera parte de 1.8 sería B mayúscula sub F. Digo B mayúscula para no confundirlo con volumen específico. Este es volumen nada más. Entonces el volumen que ocupa la fase líquida es la tercera parte de 1.8 y eso es 0.6 metros cúbicos. Y el resto, que serían las dos terceras partes restantes, sería lo que ocupa el gas, o sea, 1.2 metros cúbicos. Entonces esos datos los tenemos acá. Ya tenemos volumen específico, volumen de cada fase, y tenemos la relación que vamos a utilizar. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva.
Aquí pues ya reemplacé los subíndices según lo que yo quiero encontrar. Si quiero encontrar la masa de gas, pues voy a utilizar el volumen que ocupa el gas entre el volumen específico del gas. En este caso, diciéndole gas al vapor, ¿verdad? Vapor saturado. Entonces, reemplazando, tendríamos 1.2 entre 0.086094. Eso sería lo que ocupa la masa de vapor saturado. Y tendríamos la masa de líquido, sería su volumen, que es 0.6, volumen que ocupa entre su volumen específico, 0.00119, igual a 504.2 kilogramos. Y estas son las masas M sub F, para encontrar lo que es la calidad. La calidad va a ser la masa de vapor, 13.9238, entre la sumatoria de la masa de vapor más la masa de líquido. Y eso me da 13.9238 más 504.2 y la calidad es 0.027. Es decir, solo el 2.7% de esta masa está en estado de vapor. Pero ese 2.7% de masa, 2.7% de masa ocupa el 63% de todo el volumen. Pero eso es porque el volumen específico del gas o del vapor es mucho mayor que a la del líquido, dado que se expande a la de evaporarse, se expande su volumen. Entonces, esta es la calidad. Ahora me piden la densidad de toda la mezcla. No la densidad del líquido ni la densidad del vapor, sino la densidad de toda la mezcla. Y la densidad de toda la mezcla, pues, es la fórmula al inverso del volumen específico. El volumen específico es volumen sobre masa. La densidad es masa sobre volumen. Y como quiero la densidad de toda la mezcla, pues mi resultado va a ser obtenido con masa total entre volumen total. Y masa total, pues es la suma de las masas individuales, 13.938 más 504.2. Y el volumen, pues el volumen del recipiente, que es 1.8, en el caso del volumen total. Luego, resolviendo la ecuación, tenemos que la densidad es 2.87, o mejor dicho, 287.85 kilogramos por metro cúbico. Es decir, que este recipiente tiene 287.85 kilogramos por metro cúbico. Ahora bien, ¿por qué la densidad da menos al agua? Si el agua hemos aprendido que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Pues esos 1000 kilogramos por metro cúbico sería solamente cuando es agua líquida. Pero aquí realmente tenemos líquido con vapor. Y como el vapor se expande bastante, según lo que acabamos de ver, pues esta densidad disminuye. Aunque la masa total sea la misma, pero como el vapor se expande, este volumen total va incrementándose, y al incrementándose, pues la densidad va disminuyendo, y en este caso tenemos 287.85 kilogramos por metro cúbico. Ese es un ejercicio de la guía del libro. Y tenemos todavía, sí, tenemos un ejercicio más, solo si me permiten que tengo que enviar un dato por WhatsApp. Bien. Bueno, esos dos ejercicios son muy similares para el uso de las tablas. Hay otro ejercicio que también es de la guía de ejercicios del libro. Vamos a ver ahorita. Ya sí, realmente es como dos ejercicios en uno, porque me piden las condiciones en dos estados. Bien. El ejercicio menciona nuevamente que tenemos refrigerante 134A, 10 kilogramos de masa a 300 kilopascales. Llena un recipiente rígido cuyo volumen es 14 litros.
Determinar la temperatura y la entalpía total en el recipiente. En estas condiciones, 10 kilogramos, 300 kilopascales y 14 litros de volumen. Determinar la temperatura y la entalpía. Luego, mencionan, podemos separar esas condiciones como un estado 1. Luego se le aplica calor al recipiente, que se calienta, hasta que la presión aumenta a 600 kilopascales. Este sería un estado 2. Determinar la temperatura y la entalpía total del refrigerante cuando el calentamiento termina. Es decir, me piden encontrar primero temperatura y entalpía bajo estas condiciones. Una masa de 10 kilogramos, refrigerante 410A, presión de 300 kilopascales y volumen de 14 litros, lo que iguala a 0.014 metros cúbicos. Pero luego también volver a calcular la temperatura y la entalpía, pero ahora con una presión de 600 kilopascales. Y todo lo demás, pues como es un recipiente rígido, se mantiene el mismo volumen. Y como no hay fuga, pues se mantiene la misma masa. Encontrar las condiciones de temperatura y entalpía para cada uno de los estados. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí nosotros encontramos el volumen específico. Y así es como tuve que haberlo hecho en el primer ejercicio, desde el inicio. ¿Qué pasa con el volumen específico en cada uno de los estados? Primero, volumen específico es volumen entre masa. En este caso, masa total. ¿Cuál es el volumen del recipiente en el estado 1 y en el estado 2? Pues es el mismo. ¿Cuál es la masa de la sustancia en el estado 1 y el estado 2? Pues es el mismo. Entonces el volumen específico aplica para cada uno de los dos estados, estado 1 y estado 2. Y eso va a ser igual al volumen, que es 0.014 metros cúbicos, digamos son 14 litros y un metro cúbico tiene 1000 litros, entonces solamente hacemos la división, entre la masa total, y eso son 10 kilogramos, y eso da 0.0014 metros cúbicos por kilogramos. Ese sería el volumen específico. Bien, ahora sí, vayamos a encontrar temperatura y entalpía. Vayamos primero al estado 1. Venimos al estado 1, nuevamente tenemos que ver o tener dos propiedades para poder comparar entre ellas. Tenemos la presión, que nos lo da el libro, y el ejercicio, y tenemos el volumen específico que nosotros encontramos. Entonces, vamos a comparar presión de saturación versus volumen específico. Nos vamos a la tabla, primero a la tabla de saturado. Digamos que no sabemos, si no supiésemos, pues yo acostumbro irme siempre primero a la tabla de saturado, porque ahí es donde podemos comparar. Una vez que aquí no nos coincidan los valores, pues pasamos a la del líquido comprimido o a la de vapor saturado. Vapor sobrecalentado, perdón. Bien, entonces tenemos presión y tenemos volumen específico. Veamos qué presión tenemos. Tenemos 300 kilopascales. Ahora aquí hay un problema. Tenemos 280 kilopascales y tenemos 320. No tenemos exactamente el valor que queda a la mitad. Pero puede ser que no sea la mitad. Puede ser que sea más cercano a 280, más cercano a 320. Lo que sí podemos identificar es que en cualquiera de los dos casos, el volumen específico que tenemos queda adentro del rango. Digamos, 0.0014 es mayor a 0.007. Y 0.0014 es menor a 0.07 y es menor a 0.06. Entonces, aquí ya podemos determinar que sí nos encontramos en la zona de saturación. Ahora bien, no podemos utilizar estos valores porque no son los correctos. No nos van a dar resultados correctos. Tenemos que encontrar los valores que estén intermedios y que correspondan a 300 kilopascales. Y aquí viene algo que se va a llamar y que lo van a utilizar bastante en el resto de las clases, ya sea termodinámica y termodinámica 1, termodinámica 2, transferencia, refrigeración, aire acondicionado. No sé si en mecánica de fluidos
Por lo menos cuando yo la di, creo que sí enseñamos a interpolar, pero si no, aquí vamos a hacer un repaso. Vamos a olvidarnos por un momento del ejercicio. Vámonos a interpolar. Vámonos a interpolar. Digamos que, si nosotros vemos este cuadrito que tenemos aquí, voy a regresarme, es realmente este cuadro que está aquí, donde la primera columna es temperatura y la segunda columna, la primera columna es presión y la segunda columna es temperatura. Entonces, si nos vamos a este cuadro, la primera es presión y la segunda es temperatura y los otros son volumen específico, V sub F y V sub G. Ahora bien, cuando yo tengo este arreglo, pero yo necesito los valores intermedios de otro valor que sí conozco, yo necesito interpolar, es decir, yo necesito el valor intermedio entre menos 1.25 y 2.46 y que corresponda al valor conocido de 300 kilopascales. Lo mismo para V sub F, yo necesito el valor de V sub F entre estos dos valores, pero que corresponda a 300 kilopascales y lo mismo V sub G. El valor de V sub G entre estos dos valores que corresponda a 300 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo hice aquí como una tablita para poderlo visualizar mejor, donde los dígitos o los valores A, B, C, D y E son valores conocidos. Y yo busco un valor desconocido. Teniendo este arreglo, pues yo tengo esta ecuación, donde ese valor desconocido va a ser igual al valor de D más esta diferencia que es B menos A por esta diferencia que es E menos D entre esta diferencia que es C menos A. ¿Qué es lo que toca? Pues identificar cuáles son los valores conocidos. ¿Qué valores conocidos tengo yo para poder armar esta columna? Pues tengo 280, que correspondería a la letra A. Tengo 320, que correspondería a la letra C. ¿Cuál sería el valor B conocido aquí? Pues serían los 300 kilopascales que yo conozco, que yo sé que el libro me da. ¿Cuál sería el otro valor conocido llamado letra D? Sería el valor conocido que corresponde digamos a 280 le corresponde menos 1.25. Y el valor conocido E sería el que le corresponde a C, es decir, 2.46 le corresponde a 320. Y X, que seguiría siendo el valor que está aquí intermedio y es el que no conozco y el que yo quiero conocer. Entonces, yo puedo trasladar todo esto al segundo cuadro que está abajo. Tengo 280, 300 y 320. Tengo menos 1.25, 2.46 y la letra X, que sería la temperatura que yo necesito conocer, que yo quiero conocer, que corresponde a 300 kilopascales. Entonces, a partir de acá, solamente sustituimos. Tenemos aquí la relación. Solamente sustituimos en la fórmula. Ahí con el uso de la fórmula para interpolar, pues, uno después se lo sabe hasta de memoria. Entonces, ya lo podemos hacer hasta de un solo en la calculadora. Pero en el examen yo sí les voy a pedir que por lo menos me armen este cuadro para yo saber entre qué valores interpolaron. Aunque me den directamente el valor de X o temperatura, no les puedo pedir que me hagan este desarrollo, pero sí saber de dónde a dónde interpolaron. O sea, que realmente interpretaron cómo sacar los valores y que los lograron armar. De ahí, pues, todo se hace en calculadora y sale el resultado, pero sí yo voy a querer saber cómo llegaron a este valor. ¿Cómo llegaron? Pues con una interpolación entre estos valores y estos valores. Entonces, interpolando para el valor de temperatura que no conozco, eso va a ser igual a una temperatura de 0.605 grados centígrados. Y eso es la interpolación. Inciso A creo que era la temperatura, ¿verdad? Sí, inciso A es la temperatura. Entonces aquí ya resolvimos el inciso A. A 300 kilopascales, el refrigerante tiene una temperatura de 0.605 grados centígrados. Y es una zona de mezcla. Ahora sí, podemos regresar a lo que es el ejercicio. Voy a regresar a una pregunta. Sí. La interpolación se puede hacer aunque no esté
por decirlo así, un valor a la mitad, ¿verdad? Si no sé si fuera 310. Sí, sí. Realmente esa es la idea, digamos. Si en vez de 300 yo tuviese 285, 290, 305, 310. Siempre que sea un valor entre estos dos. Ah, ok, gracias. Sí. Sí, para eso la interpolación, para conocer un valor intermedio entre estos dos. Que no tenga yo exactamente 280 ni 320. Inge, Sí. ¿habría problemas si en vez de menos 1.25 usa los otros valores? Por ejemplo, usa 0.0007. Ah, bueno. Y para poder utilizar estos valores, usted tiene que conocer los tres para poderlos utilizar de referencia. Si usted utiliza estos dos, que sería la tercera columna, usted va a quedar en la misma situación que no conoce el del medio. Entonces es de utilizar una columna donde usted conoce los tres valores y otra columna donde solo conozca dos. Y realmente sí es un paso que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque este me sirvió para encontrar temperatura, pero necesito encontrar B sub F. Y aquí quedaríamos con la situación que usted consulta. Si podemos hacer también esta interpolación donde X ya no va a ser temperatura, sino que X va a ser B sub F. Y después vamos a utilizar otra vez esta interpolación para encontrar B sub G y ahora X va a ser B sub G. Claro que si yo voy a utilizar B sub F, tengo que reemplazar D y E con lo que le corresponde. No voy a cambiar aquí B sub G y voy a dejar las temperaturas porque estaría intercambiando columnas. Y siempre mis referencias tienen que ser tres valores conocidos. En este caso voy a utilizar los valores conocidos de presión para encontrar temperatura o los valores conocidos de presión para encontrar B sub F o los valores conocidos de presión para encontrar B sub G. Y lo mismo puede ser energía interna, entalpía y entropía. Entonces, sí, ¿qué sería? ¿Cuál sería D si yo en lugar de encontrar temperatura, porque ya lo hice, ahora quiero encontrar B sub F? Pues ahora D va a ser 0.007697 y ese valor iría aquí. Y E ahora sería 0.00071 y ese valor iría aquí. Y a partir de ahí, pues ya tengo armada la interpolación y puedo volver a aplicar la ecuación. Recordando que ahora D y E va a ser estos dos valores de acá. Y luego lo mismo con B sub G. Entonces, sí, la interpolación yo puedo utilizar tres valores conocidos y cualquiera de los otros arreglos. Sí, gracias. Es que se me había olvidado que también había que encontrar las otras variables. Sí, digamos, si el ejercicio terminara aquí, pues no necesitamos encontrar lo demás. Pero realmente el ejercicio, el segundo ítem, dice la entalpía. Realmente lo que vamos a hacer es encontrar la entalpía. Ahora veamos qué necesitamos para encontrar la entalpía. Vamos a ver entalpía. Ahorita, antes de explicar todos estos datos que tengo aquí, pero vámonos a la fórmula de entalpía. Para encontrar la entalpía necesito HF y HFG. O sea, podemos interpolar para encontrar dos valores. Pero antes de eso, necesito la calidad. Y aquí yo tendría una incógnita y dos incógnitas. Entonces no puedo irme de un solo ya a la fórmula de entalpía. Antes de eso tengo que encontrar la calidad. Y recordando nuevamente, la calidad yo lo puedo encontrar de varias formas. En el ejercicio anterior, como conocíamos las masas, dividimos masa de vapor entre masa total. Pero aquí todavía, por lo menos hasta ahorita, no puedo encontrar esas masas. Podría encontrarlas con los volúmenes específicos, pero sería un paso adicional. Pero podemos utilizar de un solo la ecuación que ya usamos en el primer ejercicio, que es la calidad igual al volumen específico que yo tengo, menos B sub F entre B sub FG. Nuevamente, entonces, sí necesito las otras incógnitas. Entonces, regresamos a la tabla anterior. Sí necesito encontrar B sub F, que está aquí en medio, y sí necesito encontrar B sub G, que está aquí en medio. Y haríamos exactamente el mismo procedimiento, solo que reemplazando D y E. Sería este valor, y este valor, y este valor, y este valor. Entonces, eso yo ya lo hice yo lo hice ya aparte, pero es el mismo procedimiento. Entonces, como práctica, los pueden calcular. Solamente reemplazando estos dos valores
D y E. Háganlo a mano, porque así uno se va memorizando un poco mejor o lo va practicando y después maneja bien la fórmula de interpolación. Porque se puede hacer en un Excel y meter solo los valores, pero más rápido. Pero la idea es que uno conceptualice la fórmula de interpolación. Así en examen o cuando regresemos a presencial tienen que usarla, pues ya la manejan. Entonces yo ya hice estos cálculos para B sub F y B sub G. Y eso yo los apunté en esta parte. Incluso los hice para todos. Los hice para encontrar B sub F que está aquí en medio, B sub G que está aquí en medio, HF que está aquí en medio y HFG que está aquí en medio. Siempre todos correspondiendo a 300 kilopascales. Entonces esos valores yo los tengo aquí. Como manera de práctica, pues lo pueden hacer para y comparar que den los mismos valores. Bien, ahora manejemos de que ya interpolamos temperaturas, volúmenes específicos, interpolamos entalpías y llegamos a estos valores. A partir de acá, pues ya podemos utilizar la ecuación de calidad. Volumen específico que lo encontramos a mano, es decir, volumen entre la masa que teníamos, perdón, el volumen entre la masa que teníamos, y interpolando y después haciendo la resta de B sub G menos B sub F, podemos encontrar la calidad. Volumen específico que encontramos a mano, 0.0014. Volumen B sub F, después de interpolar acá, 0.007735. Entre la resta de B sub G menos B sub F, que los encontraríamos interpolando entre esos dos términos. Y la resta es B sub FG. Eso lo hacemos la resta porque la columna no me da ese valor, mientras que entalpía sí. En la entalpía nos ahorra un paso. Entonces aquí tenemos que hacer la resta. Y luego después de realizar las restas y dividir, pues da que la calidad es 0.00937. Es decir, que solo el 0.94% es vapor y casi el 100%. Digamos que el 99% restante es líquido. En ese caso, así son los porcentajes de masa. Esa es la calidad. Ahora, si ya tengo la calidad, ya puedo encontrar la entalpía. Nuevamente, entalpía, como en el ejercicio anterior, es HF más una calidad por HFG. Y este paso fue el que yo me salté en el ejercicio anterior. HF ya lo habíamos encontrado como 52.71, sería el valor que está aquí. Y HFG es 198.17, que sería el valor en este punto. Siempre es bueno interpretar el resultado que nos dé la interpolación, porque por algún error de dedo o por la calculadora, o sea, lo que haya pasado, puede ser que nos dé un valor afuera de este rango. Y si me da un valor afuera de ese rango es que algún término o algo en la ecuación no lo ingresamos bien. Entonces, ahí revisamos. Entonces, si yo tengo una presión intermedia entre estos dos, mi resultado tiene que estar siempre intermedio a estos. Entonces, es una forma de comparar que hayamos hecho bien la interpolación. Y eso nos da una entalpía de 14.56. 54.56. Entonces, estaríamos resolviendo la parte de la entalpía para el estado 1. Falta ahora el estado 2. ¿Cuál es la diferencia? Pues el procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que estamos evaluando una presión diferente. Digamos que nos vamos al estado 2. Los datos son los mismos, pero ¿qué es lo que cambió? Cambió la presión. Luego, como el volumen específico no cambió, mi volumen específico sigue siendo el mismo. Entonces, comparo entre estos dos límites y 0.0014 está entre estos dos valores. Entonces, sigo estando en una zona de saturación. Entonces, puedo usar exactamente el mismo proceso. Como estoy en una zona de saturación, ya puedo proceder a encontrar los valores de B sub F y B sub G. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues, mi presión es 600 kilopascales. Eso me lo da el libro. Lo tengo apuntado aquí al inicio. Estado 2. 600 kilopascales.
Y como la tabla ya me da una fila que coincide con 600 kilopascales, aquí no necesito interpolar. Porque ya me da directamente, entonces no necesito interpolar. Entonces directamente encuentro la temperatura de saturación, 21.55. Y encuentro directamente V sub F y V sub G, 0.0008198 y 0.034335. Y directamente entalpía, 8150. Y HFG 180.95. Entonces en el estado 2 todo se facilita un poco más. Solo hay que encontrar los valores necesarios y volvemos a aplicar la ecuación de calidad en base a volúmenes específicos. 0.0014 menos 0.0008198, que es HF. Y abajo la resta, 0.034335 menos 0.0008198. Y eso da 0.0173. Es decir que 1.73% es vapor. Quiere decir que cuando yo le metí calor, siguió evaporándose. Siguió evaporándose y la masa de vapor aumentó y la masa de líquido disminuyó. Como la masa de vapor aumentó y la masa total es la misma, pues la calidad es mayor. Hay un mayor porcentaje en estado de vapor considerando la masa. Calidad, nuevamente, la calidad que tiene la mezcla va a ser igual a la calidad de líquido saturado, perdón, a la entalpía que tiene la mezcla va a ser igual a la entalpía de líquido saturado más calidad por la diferencia de entalpía de líquido saturado y vapor saturado. Y eso nos queda esta relación, 81.5, encontrado aquí, más 0.0173, que es la calidad, por la diferencia de entalpía de líquido saturado y vapor saturado, que es 80.95, y este se encuentra acá. Y esto nos da una entalpía de 84.63. Esa es la entalpía de la mezcla. También, otra forma de revisar que este valor esté bien es que yo tengo que mantenerme entre estos dos límites también. Así como el volumen específico se mantiene entre estos dos límites para estar en la zona de saturado, mi resultado de entalpía también tiene que estar entre estos dos límites. Si mi entalpía me da fuera, quiere decir que hay algún error en los cálculos. Porque si me da fuera, estaría diciendo que es vapor sobrecalentado. Entonces, es otra forma de confirmar si los resultados que estamos obteniendo van bien. Entonces, ahí tenemos ese valor. Ahí tenemos la entalpía 84.63. Y esos son los ejercicios para el día de ahora, con los ejemplos. Y continuaríamos el lunes. El lunes haríamos más ejemplos. Creo que de este capítulo sí vamos a tener más ejemplos desarrollados. Lunes y martes, hacer ejemplos del capítulo 3. Y luego iríamos a examen el miércoles. Entonces, nos quedaríamos aquí ahora. Ya con esto, pues, contenido sí, ya lo evocamos todo a nivel de concepto, solo quedan hacer más ejemplos. Si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos el lunes, o nos escuchamos el lunes, mejor dicho. Sí, ingeniero. ¿Sí? Disculpe, yo tengo una consulta, pero con respecto al estado 1, en lo que es la interpolación. ¿Aquí? En la siguiente. Ajá, aquí veo que usted encuentra líquido saturado, ¿verdad? Hay que hacer la interpolación para saber entre qué rango está. Siempre entre 300, ¿verdad? Pero a usted les sale 52.71. Entonces, la tabla de interpolación ahí siempre iría igual, ¿o hay algún cambio? No, es igual. Bueno, lo que cambia, sí hay que tener en cuenta D y E. Digamos, en este caso, ¿cuál va a ser D? Si yo estoy buscando la entalpía aquí, D tendría que ser, si D es el lado superior, entonces D sería 50.16. Y en la parte de abajo, yo tendría en la fórmula el valor de E. En ese caso, entonces E sería 55.14. Y intermedio tendría que estar el valor que yo necesito encontrar para la entalpía. Luego los valores conocidos siguen siendo los mismos.
siguen siendo A, B y C, que serían 280, 300 y 320. Entonces, si cambia, realmente si yo tengo estos tres valores conocidos, esos no van a cambiar. Lo que van a cambiar es lo que yo estoy buscando en la interpolación, o sea, el valor de X. Si X es HF, pues D y E van a ser HF. Si X es HG, pues D y E van a ser HG. Y así lo mismo con volumen específico y cualquier valor que yo esté sacando de la tabla. Y así da pues 52.71. Ah, sí, entiendo. Es que pensé que para sacar ese valor de H su F, pensé que usaba otros valores que no eran 280, 300 y 320. Ah, Pero no, son los entonces, mismos. ah, ok. Otra Sí. consulta era si la clase de ayer y esta clase la va a subir en estos días a la plataforma. Sí, yo al de ayer ya lo subí a YouTube. Lo que me falta es poner el link en la plataforma. Sí, tal vez nos podría compartir el link en el grupo. Así Bueno, es más fácil para que nosotros que usemos. Sí, el de la que ya subí lo voy a mandar ahorita en WhatsApp. Sí. De ahí faltaría la de ahora porque tengo que cargarlo. Sí. Pero cuando esté cargado también les voy a mandar el link para que sea más directo desde el WhatsApp. Pinhead, Sí. y que no sé si habíamos hablado ya con respecto a la fecha del examen. Yo creo que se comentó que tal vez lo podríamos mover para el siguiente fin de semana. Habíamos hablado de que el lunes hablaríamos para ponernos de acuerdo por la gente que trabaja. Sí, correcto. Que tenían que estar todos de acuerdo y podría ser miércoles a otra hora o podría ser jueves, viernes, incluso el fin de semana. Por mí no hay problema. Pero Sí, tampoco se extienda tanto porque va a quedar muy cerca el otro parcial también. Podría ser siempre en esa semana, pero siempre que todos estemos de acuerdo. Sí, o tal vez le cambiamos la hora de tal manera de que los que podríamos tener algún compromiso laboral, pues ya podamos tener acceso, pues. También. Sí, creo que sí. Yo solo tenía una pregunta con respecto al examen. Es que siempre a las horas de examen, bueno, el periodo pasado incluso estuvo así, de que a la hora del examen la plataforma fallaba. Entonces tengo una pregunta de que a qué hora va a ser asignado el examen o si lo van a mandar vía correo y nosotros lo tenemos que reenviar o cómo va a ser la temática del examen. Yo el periodo pasado lo que hacía era que sí dejaba el examen en la plataforma, pero el enunciado también se los mandaba por WhatsApp. Y en la plataforma, pues, yo les dejaba también el enunciado. Pero para evitar eso de que a veces cerraba y como ya cuando se cerraba ya les contaba como un intento, yo les decía, aquí está el enunciado, pero ingresan a la plataforma cuando ya tengan la respuesta, solo para ingresar la respuesta. Para evitar que lo que están leyendo se cierre y ya les cuente como un ingreso. Entonces, así lo he manejado yo y así lo vamos a manejar. Entonces, no, yo les digo, a partir de ahorita tienen 2 horas y aquí está el enunciado. Pero el enunciado lo mando cuando empiece el tiempo del examen. Ok. Sí. Bueno, listo. El lunes, entonces nos acordamos la fecha y la hora. Sí, porque hay que escribir en WhatsApp de que ahí sí intentemos estar todos a la hora, porque la idea es que todos estemos de acuerdo. Y para no poner de acuerdo un grupo y después me digan de que otro grupo no puede y que no estuvo en cuando se habló. Sí, entonces el lunes ahí, y si se me olvida, pues me recuerdan que hablemos del examen. Listo. Lo otro también de que si el miércoles movemos el examen para otro lado, pues el miércoles no tendríamos clases, quedaría ahí como para que tengan repaso y Para descanso. estudio. Sí, para estudios, sí. Bueno, entonces nos vemos o nos escuchamos el lunes. Listo, gracias. Bueno. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Bueno. Gracias. Gracias, ingeniero. Bueno.